Bien, estamos grabando parece. ¿Cómo están chiquillos? ¿Han hecho los ejercicios o no? Vamos a repasar ahora ya, los ejercicios y explicarle un poquito cómo es que piensa el programa MATLAB para que se les vaya quedando cómo funciona el programa. Bueno, el ejercicio uno, ocupando el comando if, se trata de diseñar un algoritmo que lea una calificación en escala numérica de 0 a 10. Eso quiere decir ingresarle un número al programa que representa una calificación, ingresarle al programa mediante un input, un valor de 0 a 10 y que el programa me transforme la nota a una escala conceptual, como muestra aquí en la tablita. Ya sea si depende del número, si va a ser una calificación insuficiente, suficiente, bueno, sobresaliente. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? O cómo lo hice yo por lo menos, debido a que hay muchas opciones de muchos caminos para llegar al objetivo en programación. Aquí tengo el ejercicio número uno. Entonces, si hacemos correr esto, me va a leer, bueno, la línea número uno no me la va a leer porque aquí tengo un doble porcentaje. El doble porcentaje me hace como una separación de programas. Si se fijan, yo tengo aquí en un mismo script los tres ejercicios, separados por un doble porcentaje. Si yo escribo un único solo porcentaje, le estoy diciendo al programa que no me lea lo que viene después de ese porcentaje. ¿Ok? Solo para ir ordenándome, no influye sobre el código. Entonces la primera línea la va a saltar debido al porcentaje que tengo acá. Se va a la segunda línea y lee CLC. Lo que hace es borrar toda la ventana de comandos que yo tengo acá. La deja limpiecita como para iniciar bien un programa, y si es que me quiere, si es que el programa, si es que el programa me va a mostrar algún display o algún fprint sobre esta ventana de comandos, quede solo lo que yo quiero ver. Por eso este CLC me borra previamente lo que yo tengo escrito debido a códigos anteriores o qué sé yo. El clear all me va a borrar todas las variables del espacio de trabajo que yo tengo definidas previamente. Pasa muchas veces que uno está trabajando, trabaja con hartas variables y qué sé yo, escribe un código con una variable que ya había definido previamente y el programa empieza a interpretar datos que no corresponden. Entonces igual es importante borrar todas las variables con este comando antes de iniciar cada ejercicio. Luego nos vamos a la línea número 4, donde se encuentra un input para definir la variable c. ¿Cuál es la variable c? Vemos que se trata de la nota que se sacó, que viene siendo desde un 0 a un 10. En pantalla me va a mostrar este valor y me va a pedir ingresar por teclado la nota. ¿Ok? Luego de eso, yo tengo una serie de if para poder clasificar esa variable c. En este caso, si c está dentro del rango entre 0 y 5, el programa me va a tomar como la condición matemática verdadera y va a ejecutar esta sentencia que yo tengo acá. Esta sentencia es un fprint donde me va a mostrar que la nota que se va a reemplazar en esta variable, porcentaje de, que es mostrar la variable que uno pone después de la coma, me va a mostrar que en texto es insuficiente. Y así con todos los rangos que pueda tomar C, como se muestran en la tablita. Recuerden que aquí con esto se van ayudando donde clasifica la nota cualitativa. Entonces, ¿cómo yo clasifico la variable C? Con el comando if. If lo que me quiere decir es que si esto es cierto, lo que quiere decir matemáticamente esto es que C está dentro del rango de 0 y 5, me va a imprimir que la nota es insuficiente. Si no está en ese rango, el programa no me va a realizar estas sentencias que están entre medio del if y va a continuar a la siguiente y va a evaluar. ¿Será esta condición matemática verdadera? Si es verdadera,
me va a realizar estas sentencias que yo tengo aquí, que en este caso es un fprint, mostrando que la nota es insuficiente. Y así sucesivamente para todo el rango de notas. Aquí tengo otra condición matemática y la última que es para una nota sobresaliente. ¿Ok? De eso se trata el comando if. Me va a realizar sentencias solo si las condiciones matemáticas que uno le plantee después del if son ciertas. Si no son ciertas, no me ejecuta ninguna sentencia que haya entre medio del if y continúa hacia abajo. ¿Ok? Probémoslo. Run selection. CLC. Me borró la comanda. Me borró la ventana de comandos, perdón. Me pide la nota es. Pongámosle una nota, un 6 por ejemplo. Le doy enter y el mismo programa busca la condición matemática verdadera para cuando C toma el valor 6, que es el que yo definí por teclado, encontrando que corresponde a esta sentencia y por lo tanto me imprime esta sentencia. Fprint la nota porcentaje D que corresponde a una variable numérica definida como C, que es 6, por eso me lo anota aquí, es bueno. Ok, corrámoslo de nuevo, vamos probando. 10. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué he pegado? La nota es sobresaliente, parece que no lo tengo. Mira, aquí me faltó detalle. Para el 10 no está clasificado porque lo tengo como mayor solamente. Lo pongo mayor igual, ahora sí me va a tomar el 10. Guardamos el programa. En selection, 10. Ahora sí el 10 está dentro del rango, lo había dejado justo afuera. Ok, ¿se entendió? Vamos al ejercicio número 2, ocupando el comando for. Diseñar un algoritmo que permita determinar la suma de los 20 números enteros siguientes a un valor ingresado por teclado. ¿Ok? O sea, el programa me va a pedir ingresar un número inicial por teclado y me tiene que sumar los siguientes números enteros correspondientes a ese número. ¿Ok? Vamos al ejercicio número 2, que lo tengo aquí, sobresaliente con fondo amarillo. Entonces primero lo que nos lee CLC, borrando la ventana de comandos, clear borrando las variables, y tenemos un input. Este input es el valor que uno le va a ingresar por teclado y en mi caso lo definí con la letra D. ¿Ok? Luego defino una variable sum igual a 0. Esa variable tiene que estar definida previo a esta ejecución debido a que yo ocupo acá la variable sum. Al lado derecho de una igualdad yo ocupo la variable sum. Esa variable sum, si no está previamente definida, el programa no sabe qué número poner acá para poder operar este proceso. Y me va a tirar error. Por eso la definimos como 0 inicialmente. ¿Ok? Lo que va a hacer el programa es darle valores a la variable i en el rango que nosotros definimos acá, que va desde un valor inicial 1 con un incremento de 1, o sea, va a ir sumando 1 a 1 hasta llegar al 20. Básicamente, la variable i va a tomar 20, 20 valores, desde el 1 hasta el 20 con un incremento de 1. Eso es lo que me está diciendo este rango. Y cada vez que i tome un valor, se va a realizar este proceso. Cuando i tome el primer valor, i va a ser igual a 1, que va a estar aquí. Aquí se va a ocupar el i igual a 1. D ya está definido porque lo ingresamos por teclado. Y sum parte con este valor de sum igual a 0. Estas tres variables que se suman ya están definidas
por lo tanto me va a arrojar un valor nuevo de sum y lo va a sobreescribir. ¿Ok? Luego que llega al final, va a volver hacia arriba porque i todavía no llega a su valor final, que es 20. Por eso va a quedar loopeando o dando vuelta a este proceso para todos los valores que tome i, hasta que llegue al i igual 20, que es el valor final, y va a terminar el proceso de for y me va a imprimir al final este comando, que es un fprint donde me dice la suma de los 20 números siguientes es, y me va a entregar la variable sum en este porcentaje de. Ahí es donde se va a reemplazar. ¿Ok? Lo probamos. Me dice ingrese un número, por ejemplo 4. Le doy enter. El programa rápidamente hace todo la vuelta 20 veces para alcanzar e ir sumando en la variable sum. Va almacenando el valor de la suma de los 20 números siguientes y me muestra aquí en pantalla la suma de los 20 números siguientes es 290. ¿Ok? Espero que quede claro cómo funciona el ciclo for. Vamos al ejercicio número 3. Diseñar un algoritmo que sume todos los números enteros positivos anteriores a un número ingresado por teclado. ¿Ok? Utilizando el comando while. Bien. Nos vamos al código del ejercicio número 3. Entonces lo primero es ingresar un valor con este comando input, donde el valor que yo ingreso por teclado va a quedar almacenado en la variable f. ¿Ok? También defino una variable sum igual a 0 debido a que existe un sum al lado derecho de la igualdad, que por lo tanto debe estar previamente definido antes a realizar este proceso, tal como les mencioné anteriormente. Y también defino un valor inicial de i, ya que lo vamos a ocupar para definir la nueva variable sum. ¿Ok? Todo lo que esté al lado derecho de una igualdad debe estar definido previamente, si no el programa me va a tirar error y no me va a dejar correr eh, la programación. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el comando while? Es muy similar a lo que hace el comando for, pero for tiene valores definidos para la variable que uno va a mencionar, que en el ejercicio anterior era i. La variable i va a tomar números definidos, de un número inicial a un número final con un incremento que uno define. ¿Ok? Y el comando for va a dar vuelta hasta que esa variable llegue a su valor final. Esa va a ser la cantidad de veces que va a dar vuelta. Mientras que while va a dar vueltas por el proceso mientras esta condición matemática sea verdad. O sea, el while trabaja con condiciones matemáticas que pueden ser verdaderas o falsas. Y el ciclo for trabaja con ciclos definidos, que uno define, creo que de 10 vueltas, 20 vueltas, qué sé yo, con un incremento. Uno define cuántas vueltas quiere que dé. En el, en el comando while, básicamente uno igual define cuántas variables, cuántas vueltas quiere que dé, pero no trabaja con variables definidas, sino que con una condición matemática. Mientras f sea mayor que el valor de i, esto va a seguir dando vueltas. Como el valor de i yo lo voy modificando con este proceso, esta condición matemática en algún momento puede llegar a ser falsa. Cuando sea falsa, while se detiene y continúa a la siguiente línea. Que en este caso es un fprint donde me muestra la suma de los números anteriores es porcentaje de, donde me va a reemplazar la variable sum que yo acumulé en este proceso. ¿Ok? Entonces lo hacemos correr. Me pide ingresar un número, ingresemos 4.
Le damos Enter. Definimos la letra F como igual a 4 con teclado. Sum es igual a 0 definido y igual a 1 definido. Entramos al while donde nos pregunta si f es mayor que i. F, que es 4, pregunta es igual a i, que lo definimos como 1. Es cierto, es una condición matemática verdadera, por lo tanto me va a pasar a realizar estas sentencias que están dentro del while. Entonces, sum, que va a ser mi nueva variable, va a ser igual a sum, que lo definimos como 0, más i, que i inicialmente es 1. Por lo tanto, 0 más 1, nuestra variable sum se transformará en 1, debido a que tengo un 0 más un 1. ¿Ok? Sigue al siguiente proceso y me va a aumentar i en 1. Por lo tanto, mi nuevo i se va a sobreescribir y va a tomar un valor igual a 1, que es el valor de i previo, anterior, antes de ser modificado, 1 más 1, y se va a transformar en 2. Va a volver arriba al while, luego de terminar las sentencias que hay entre el while. Vuelve arriba, f va a seguir valiendo 4, porque yo no he modificado el valor de f. ¿Ok? Sigue siendo el número que yo ingresé, que en este caso es 4. Pero i ya no vale 1, sino que i vale 2, debido a esta sentencia. Y me pregunta, ¿f es mayor que 2? Y sigue siendo verdadera esta condición matemática, por lo tanto vuelve a hacer este proceso, realizando en esta sentencia la suma de los valores previos desde el 1 hacia adelante. Aquí me está sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así sucesivamente. Y aquí le doy aumentando el valor de i en 1. Entonces, para la segunda vuelta, el i va a valer 3. Y me vuelve a preguntar en esta condición matemática, f sigue siendo mayor que i, por lo tanto 4 es mayor que 3, así es, y vuelve a iterar, a realizar el proceso hasta que f sea igual a i. Cuando f es igual a i, es una condición matemática falsa para este while, se salta el ciclo while y me arroja esta, esta impresión. ¿Ok? Mostrándome en la variable sum que yo fui almacenando la suma de los números anteriores al número que yo defino por teclado. ¿Ok? Entonces, como yo definí el 4, tenemos que sumar básicamente 1 más 2 más 3. ¿Cuánto es eso? 6. La variable sum queda definida como 6. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre el ciclo while y el ciclo for. Espero les haya quedado claro. Ojalá hayan podido hacer los ejercicios. No sé si lo habrán hecho. Poquitas preguntas recibí, así que o están muy bien o no pescaron mucho los ejercicios, pero bueno. Para finalizar este video quería mostrarles y ejemplificarles cómo poder operar vectores, ya que también les entra vectores. Estuve viendo una clase del profe ahí con algunos vectores. Quiero mostrarles en el programa MATLAB cómo es que este lee los vectores. Como ya les mencioné en un video pasado, MATLAB es un laboratorio de matrices, por lo tanto todas las variables son matrices básicamente, que en su caso particular son vectores y en su caso más particular aún son escalares o matrices de uno por uno, por decirlo así. Si por ejemplo, debido al ejercicio anterior, yo abro alguna de estas variables que tienen un valor numérico, ¿ok? Por ejemplo, la variable f, que yo definía por el ejercicio 3. La variable f tiene un valor de 4. Si yo le doy doble clic a f, me abre algo así como un Excel, ¿o no? Donde tengo filas y columnas enumeradas desde el 1. Si mi valor de 4 está en el comando 1, 1, es porque es una matriz de 1 por 1 o básicamente un escalar. ¿Ok? Pero yo le puedo ir agregando valores
al comando 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 o 2.1, 3.1, 4.1, ¿ok? Y yo puedo ir llenando esta matriz de valores. Por ahora no les van a entrar matrices en el programa, pero sí vectores. Y básicamente es casi lo mismo. Yo puedo ir dándole valores a f para transformarlo en un vector. ¿Ok? En un vector fila o en un vector columna. ¿Ok? Por ahora f es solamente un escalar porque tiene un solo número definido. Además, quiero mostrarles que cada rectángulo se le puede llamar, se puede mostrar en pantalla debido a las coordenadas que éste tenga. Porque, por ejemplo, si yo defino un valor aquí, vamos a poner 5, 6, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, 7. Aquí ya transformamos f en un vector. Si se fijan, a este lado de la pantalla vemos que f ya no es un valor escalar, sino que un vector que es igual a 4, 5, 6, 7, separado. ¿Ok? Yo puedo llamar al programa a cada uno de estos números por separado con la siguiente sintaxis. Si yo, por ejemplo, vamos a borrar esto, tengo la variable f y yo quiero saber el número que está en la segunda posición. ¿Ok? Pongo f entre paréntesis 2. Si yo le doy enter a eso, a esta sintaxis, me va a arrojar el valor que está en la segunda posición de f, que en este caso es 5. ¿Ok? Entonces, answers me responde respuesta igual 5. Si yo quiero, por ejemplo, la posición número 4 de este vector f, entonces 4. ¿Ok? 7. Y así sucesivamente para cualquiera de estos valores. Ahora, claro, la sintaxis para, en el caso de que esto fuera una matriz, hay que arrojar dos números. Por ejemplo, 3,4 por decir estos números. ¿Ok? Paréntesis 3,4 y me arrojaría este número que yo defino acá. En el caso de que fueran matrices, pero no les va a entrar matriz. Solamente vectores. ¿Ok? Además quería mostrarles las formas de cómo definir un vector en MATLAB. Vamos a abrir un script. Un vector también queda definido en una variable y lo podemos definir muy parecido a lo que ocurre en el ciclo for, definiendo primero paréntesis de corchete para definir vectores. Definimos, por ejemplo, un valor inicial 1. La sintaxis corresponde a escribir dos puntos, luego un incremento que puede ser, por ejemplo, de 2, dos puntos y un valor final que puede ser, pongámosle 8, por ejemplo. Cierra paréntesis de corchete. Ahí sí. Y voy a hacer correr esto. Tenemos que guardarlo. Lo hacemos correr. Y luego, a este lado de la pantalla vemos que x se transforma en un vector que va desde 1 con un incremento de 2 hasta un valor máximo como 8. ¿Por qué no me aparece el 8 ni el 9? Porque como máximo yo definí que x va a tomar el valor 8. El incremento que sigue al número 7 sería el valor 9. Y el 9 queda fuera del rango, por eso no me lo muestra. Por eso 1 queda definido como un vector igual a 1, 3, 5, 7. ¿Ok? Si yo le hago doble clic a la variable x, me va a abrir mi Excel con variables definidas y me va a mostrar los valores que toman en las distintas posiciones de mi vector. ¿Ok? Si yo quiero, por ejemplo, que me muestre o necesito trabajar con un valor que está dentro de este vector, lo puedo llamar mi variable x,
quiero la posición 3, por ejemplo, que es el valor 5, ¿no es cierto? Doy Enter, me va a tener como respuesta el valor 5. Ok, así es como trabaja MATLAB con vectores. Entonces, si por ejemplo tenemos algún código, cerramos esto, tenemos algún código donde definimos que la posición 1 de X va a ser igual a 2, la posición 2 de X va a ser igual a, no sé, 4, la posición 3 de X va a ser igual a 6, por dar un ejemplo, va a existir, me va a transformar todo esto en un vector de tres elementos. ¿Ok? Y aquí lo vemos. Debido a que la posición 1 de X va a ser 2, la posición 2 de X va a ser 4 y la posición 3 va a ser 6, me transforman estos tres valores en un vector llamado X con tres valores siendo 2, 4 y 6, como lo vemos aquí en la pantalla. ¿Ok? Aquí está. También es una forma de definir vectores. Esto se puede, ya lo han visto con el profe, si no me equivoco, se puede llevar muy bien con ciclos for, porque el ciclo for podemos tener una variable que se va repitiendo con un incremento de 1. Por lo tanto, si hacemos un ciclo for para definir un vector, por ejemplo, tenemos for i igual a 1 con incremento de 1 hasta 4, por ejemplo, podemos definir un vector, aquí entre paréntesis i, porque i va a tomar el valor desde 1 hasta 4, y aquí le podemos poner un input, colores, por ejemplo, hacemos correr, entonces el primer valor, por ejemplo, 2, va a dar la vuelta al programa y i se va a transformar en 2, por lo tanto la posición 2 de x va a ser lo que yo defino por teclado, por ejemplo 4, sigue dando la vuelta y el tercer valor va a ser el que yo ingresé por teclado, pongámosle 8, y el último valor correspondiente al valor final definido por el rango de for va a ser, por ejemplo, 10. Y así, a este lado izquierdo de la pantalla, vemos cómo definió mi vector x debido a un ciclo for para definir de la posición de la primera a la cuarta posición los valores que quiero que tenga el vector. ¿Ok? Aquí queda definido como 2, 4, 8, 10. Aquí está. ¿Ok? Este vector fila también se puede transformar en un vector columna. Por ejemplo, le digo que el nuevo x va a ser igual a x traspuesto. ¿Cómo se escribe traspuesto? Con ese apóstrofe simple. ¿Ok? Corro el programa y hagamos un nuevo vector, por ejemplo, 4, 8, 2 y 10. ¿Ok? Y el programa con este comando me transforma mi vector fila que quedó por defecto definida como vector fila. Yo lo transpongo y se transforma en un vector columna. ¿Ok? Este vector columna tiene la notación de que no está separado por espacio o coma, como el vector fila, porque el vector fila tú separas los elementos con coma o espacios. Y para representar un vector columna, esto separa los elementos por punto y coma, tal como se muestra aquí en la figura. Si le hago doble clic, veo que los valores están en forma de columna. ¿Ok? Ya pues chiquillos,
Sigo recibiendo preguntas nomás, vayan haciendo ejercicios, preparándose para el martes. Si tienen dudas, menciónenlas, no existen dudas malas. Como es el dicho, que no existen malas preguntas, sino malas respuestas. Así que invitados a que realicen los ejercicios y me vayan preguntando, chiquillos. Nos vemos, chaito.